La última semana de 2025 fue especialmente trágica para la montaña aragonesa. El 29 de diciembre, una luz ocurrido en el Pico Tablato, en Panticosa, se cobró la vida de 3 deportistas experimentados y muy populares en el mundo del montañismo. 2 días después, la tragedia se repite. Un hombre pierde la vida mientras hacía raquetas en Punta del Cau, sepultado por una luz en Tellásín, en la comarca del Sobrarbe. El reciente aluz en Cerler hace recordar en el valle la que fuera la avalancha más letal. Marzo de 1991, Benasque, un centenar de militares, regresaba al campamento base. Una masa de 200 metros de nieve los sepulta. 9 mueren. El rescate se prolonga durante 11 días. Ese año fue especialmente trágico. En Astún, una avalancha sorprende fuera de pistas a 6 esquiadores de travesía franceses. Solo sobreviven 2. Apenas 4 años después, en 1995, 6 montañeros vascos fallecían descendiendo de Respomuso, en Sallén de Gállego. Tenían entre 17 y 23 años. Candanchú también quedaba marcada por la tragedia una década antes. En 1985, 5 jóvenes esquiadores vascos y navarros perdían la vida en otro aluz. Y con el nuevo siglo, los aludes se siguen cobrando vidas. En 2008, en Formigal, 3 esquiadores mueren atrapados fuera de pistas. Uno de ellos es trabajador de la estación. En 2010, nuevo golpe. Una avalancha de placa de 400 metros mata a 3 esquiadores de montaña navarros, 2 hermanos y un cuñado en Pico Collarada, en Villanúa. En 2013, una luz en las pistas de Formigal alcanza a 3 menores. Una de ellas queda sepultada y, tras ser rescatada, fallece horas más tarde en el Hospital Miguel Servet. En este mismo centro invernal del Valle de Tena, en 2018, fallece un monitor mientras esquía fuera de pista.